Excelente día, estimados seres, miembros del pueblo Tao judío de verdad y seres que contonizan estos vuestros portales. Tao TV por la esfera, nuestro portal joven taoísta y nuestro portal La Voz del Tao por el mundo. Quienes se encuentran en Contonía en este instante, los invitamos a elevar una gratitud a nuestro Padre Creador, al forjador de este pueblo, a nuestro Padre, el Maestre Hakelium Zeus Induceus, al gran Maestre Samael Joad Bator-Beor, a nuestra gloriosa y divina Madre Afrodita, a nuestro venerable Maestro Abner, que con su ejemplo quedó plasmado en el templo vegetal sacro Aquarius, el esmero de un Hijo de Dios por la obra de su Padre, por la obra del Padre, del gran Creador y Forjador, a nuestro venerable Maestro Adriel, donde quiera que se encuentre el venerable Maestro Adriel Elidou, siempre que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de oír sus mensajes, sus palabras, encontramos en la gran virtud del Hijo de Dios, la nobleza, la sencillez, pero la gran sabiduría que siempre ha traído a nos para lograr comprender los procesos por los cuales el pueblo de Dios está pasando y traer ese llamado a la constencel, al levantacierto de nuestros seres en nuestras viterias y a la proclama de la buena voluntad de los hijos de Dios, la buena voluntad crística. En el día de ayer estuvimos tratando un post que no se finalizó, que fue el alma, el aceite de la piedra y el ascenso de nónada a nómada, cuando ya deja los mares, cuando deja la nónada, esos mares donde tiene que nadar y se convierte en una chispa deambulante en el cosmos y convierte Nueva Inti esa estancia de nómada, o Nueva Inti se torna anómada, licencia. Antes de retomar este tema, quisiera de pronto hacer otra acotación con respecto al reposo. En el día de ayer, de pronto se dio una introducción gratísimas al día de antes de ayer que una hermana emitió una pregunta con respecto a la forma de reposar, por un porte que ha habido el venerable maestro Vitodel, a quien enviamos un saludo, donde se encuentra en el monasterio, en el templo vegetal sacro Aquarius, siempre un laborioso y estudioso de las sagradas escrituras. Él, en su gran sabiduría y en su conocimiento, nos dio una explicación de no se debiese hacer esos cruces formando cuatros con las piernas al reposar, porque eso hacía un corte energético que incurría en un mal reposo en la criatura, y son formas y estructuras que más bien hacen que la criatura, o más mal hacen que la persona no tenga un viaje consciente a lugares superiores, sino más bien un viaje inconsciente a lugares inferiores. Aprovechándolo esto los demonios ciegos para sustraer las energías anímicas que se reflejen en el día lunar a través de los estados de insomnio, de reposo, de vigilia. Otra cosa que quiero de pronto acentuar en ese aspecto, porque el reposo es muy sagrado y es muy menester que lo tengamos en claro, porque un buen tiempo de nuestras vidas estamos en estado de reposo o estamos reposando. Aproximadamente un ser humano reposa de 7 a 8 horas, ya ahí para adelante ya se convierte más bien en pereza, y menos de 7 horas puede de pronto generar un desgaste para el cuerpo físico. Cuando estamos trabajando, estamos laborando en ese despertar de nuestro ser interno, en nuestro cuerpo astral, en nuestros mundos internos, debemos saber que, y en todo cierto, es importante la postura que adquiramos. Ya hablamos de los concancorquis, que son las formas o posturas que generan que el organismo descargue su cuerpo. Hablamos de poner los codos contra las mesas, de recargarnos en las mesas, o de pronto cuando se están haciendo flexeles de brazos y que ya no se logró finalizar, se finalizó la serie, hay seres que cometen un mal hecho, que es poner las rodillas, o sea, descargar las rodillas o las rodalgias. En ese cierto, la tensión de su organismo que había recibido por la fortaleza del sacrógesis de las flexeles de brazos, va a ser descargado a través de la rodalgia.
Esto no es bueno hacerlo. Lo mejor sería hacer las flexeles de brazos y al finalizar la última flexel se recoge y queda en cuclillas y luego se levanta en forma pausada tomando aire para asimilar esa energía que ha sublimado y que está mutando. Algunos acrógesis que se hacen de rodalgias, obviamente que se pueden hacer, pero estamos hablando en esos acrógesis donde no están puestas las rodalgias. O también hay criaturas que de pronto están haciendo hincaos y en esos hincaos se cansan y lo que hacen es tirarse al piso. Eso no corresponde. Recordamos que el hincaos es esta postura, es esta runa. Entonces es no descargar el hincaos, sino si se cansó, se levanta, descansa, estira y continúa con su rutina de hincaos. Eso va a hacer que su energía sea aprovechada por sus centros de voluntad y asimilada por su sistema endocrino para que se levanten y se despierten sus chakras y empiecen a girar como corresponden y empiecen a levantarse ese fluido energético, iluminándonos y llenando de vida todo el cosmos. Porque ya encontramos y nos hemos dado cuenta que la energía genética, en su proceso de sublimación, es un proceso que está generando una reflexión a todo su entorno. No es solo para la criatura, sino es una reciprocidad también con el ambiente, con la naturaleza, con los adivienes, con los hermagdus, con la esfera, con el mismo sol. Los soles amplifican la energía que es mutada desde la esfera Geagmus. Ellos reciben esa energía y la amplifican, porque ellos, como son ángeles los que habitan en los soles, de pronto algunos seres que no conozcan de estas enseñanzas van a decir, pero si en los soles es una llamarada de candela, ¿cómo va a vivir gente allá? Eso es algo que la gente desconoce. Los soles no son una llamarada de candela y no es un fuego destructivo, porque si fuera destructivo, entonces la naturaleza, ¿por qué se alicierta de esa energía que es manada del sol? Porque es un fuego de vida que es emitido gratísimas a la gran mutacel que tienen sus integrantes o sus pobladores, que son los que llamamos sobre esta esfera ángeles. Por eso muchas tribus y lenguas en diferentes poblaceles han hablado de los hijos del sol, los aztecas, los náhuatl, los toltecas, los zapotecas, los incas, los quitos, siempre han simbrado, aquí los chibchas, los muiscas, han hablado sobre los hijos del sol. Esos hijos del sol son los que vienen devenidos de allá y que son seres con trajes solares, totalmente alquimistas, donde no hay residuo, donde todo es procesado y mutado y la energía tiene un gran ciclo vital que es inagotable. O sea, no existe la fornicación, no existe la descomposición, sino que siempre se va haciendo un ciclo mutatorio constante, donde no hay negatividad, sino más bien siempre está el proceso mutatorio dándose. O se manejan las fuerzas para que éstas se conviertan en un evento productivo en cada instante y en cada forma en que se dé en esos mundos. El venerable maestro Kelim Zeus nos explica en muchos cassettes con claridad que en los soles, en la superficie solar, las mismas plantas, los adivienes y los seres humagdus y las especies que allí habitan tienen luz propia, manan de sus viterias luz propia. Por eso muchos grandes sabios, cuando han tenido desdoblaciertos a lugares superiores, dicen que allá conocieron el verdadero color verde, el verdadero color rojo, el verdadero color azul. Porque nosotros conocemos es el reflejo del color, más no el color en sí. Más allá, naciendo ese color, siendo cada uno el emisor de esa tonalidad, el color tiende a ser como algo como una especie de fluorescencia. O sea, las plantas emiten cada una su color y con su color su aroma, su fragancia. No existen las espinas ni las plantas venenosas. Y todo lo que hemos aprendido de los enviados de Dios con respecto a esos soles, que es la morada de los hijos de Dios, que estamos en la lucha por levantarnos de esta caída que tuvimos en la gran rebelión.
esa energía que es mutada, que es sublimada por estos grandes seres y por todas esas esferas solares, es convertida y es procesada por las franjas solares, que lo que corresponde a las franjas atmosféricas en esta esfera. Allá también existen 7 franjas que van procesando esa energía para que sea amplificada al resto del sistema solar que corresponda a ese sol. Y así llegue a las otras esferas y por las franjas atmosféricas de las esferas que aún tienen vida y que tienen entes mutantes, puedan ser asimiladas esas energías vibraceles para beneficio de los pobladores de esas regiones del cosmos. Así hay un constante proceso mutatorio, un ciclo como un 8, donde se emite, los hijos de Dios, luchamos por emitir energía hacia los soles para que allá nos la amplifiquen esos grandes ángeles y se nos devuelva multiplicada. Por eso es que dice el venerable maestro Kelium Zeus, que cuando uno da un paso hacia Dios, Él da 3 hacia uno, y aún más, cuando uno da un paso hacia Dios, Él da 1000 hacia uno, porque esa es la amplificación que se hace. Cuando nos mutamos nuestra energía y la proyectamos por nuestro chakra sideral, inmediatamente es receptuada por los soles espirituales y amplificada nuevamente hacia las esferas y hacia nos mismos para el sostenicierto de la misma esfera Geagmus. Qué gran bendicel, estimados hermanos, qué gran bondad. Y así de sol en sol se va manteniendo esa mutación, esa alquimia. Y esos son los Elohims creadores, esos son los Elohims criadores y esos son los Elohim sostenedores de la existencia. Confirmando esa oportunidad de tener el privilegio de conocer esta doctrina, de saber que el alma es ese núcleo de virtudes que posee el ser humano, que el aceite de la piedra es ese aceite, ese péter óleo, ese óleo que es ese aceite de la piedra que emana desde el sexo de las criaturas, de esa piedra filosofal que los antiguos alquimistas hablaren y que ellos lo sustentaron en su gran alegoría de convertir el plomo en oro, de convertir la energía o la materia o la viteria tridimensional en energía sublimada, energía superior. Cuando se asimila o se nutre uno, cuando uno come un alicierto, ¿qué pasa? Ese alicierto es desdoblado, es procesado, es asimilado por el organismo y un porcentaje de este, oiga bien, un porcentaje de este es expulsado porque no ha sido asimilado por el organismo, pero solo un porcentaje, el otro se convirtió en energía anímica, o sea, fue la que le dio el ánimo para vivir a la criatura, y esas manaceles o esas vibraceles que emitió, ya sea mentales, de deseos o de senticiertos, de axeles, de movicierto, quedan plasmadas y son proyectadas como fuegos humagdus. Por eso la importancia de todos los días hacer ese sacrificio vivo en honor a Jehová o el olor suave a Jehová. Levantar ese sacrificio vivo que es la mutación de la energía a través del sacro ejercicio o el sacrógesis. Es importantísimo, estimados hermanos, porque ahí es donde los seres humanos empezamos a amplificar nuestras virtudes. Porque como ya fue dicho, si nosotros mutamos esa energía y a través del sacrógesis, de las sentadillas, de las flexiones de pecho, de las abdominales, de las dominadas, del arte marcial, del gimnasio, los que levantamos pesas, o de cualquier arte marcial o de cualquier ejercicio que se practique en el pueblo de Dios, y se plasme y se reprograme genéticamente la criatura, está amplificando algo positivo, algo superior, que va a llegar a los soles y va a llegarle como una amplificación a su merced, o sea que su potencialización va a ser mayor. Ahorita que la venerable Madre Gaía Débora con nuestro Padre el Elohim Miguel Weor Shamat Dijael va a abrir ese gran antídoto de unas astas hacia la esfera Geagmus, va a ampliar, va a anchar, va a ensanchar ese espacio
donde sea potencializada las virtudes de las criaturas, porque esa es la forma, venerable Ser Magnus, de vencer a los defectos, potencializando las virtudes, tratando sobre las virtudes, laborando por convertirnos en seres virtuosos, en no desperdiciar nuestro tiempo y convertir el lugar donde habitemos en un templo. Hace algunos días daba una conferencia en la emisora Joven Taoísta, donde hablábamos de un libro muy bonito del venerable maestro Samael Aun Weor, que se llama Apuntes secretos de un gurú. Ese libro es bonito y a su vez es triste. Es hermosa la sabiduría, pero a su vez es triste. ¿Cuál es la tristeza de ese libro? La tristeza de ese libro, que en sí se convirtió en una alegría porque para los enviados de Dios todo es una mutación constante, es que él tuvo que escribir ese libro encarcelado, porque la denuncia contra él era que curaba a los enfermos. Esa fue la denuncia por la cual lo encarcelaron, por curar a los enfermos, por aliviar la enfermedad de la humanidad y por supuestamente hablar inmoralmente con respecto al sexo. Eso fue cuando se dio la doctrina o emitió el venerable maestro Samael el libro El matrimonio perfecto, primera dice él. Él tuvo que pasar un tiempo en la cárcel y emitió desde allí una frase que debe ser convertida en un legado para la humanidad y para todo esoterista y para todo hijo de Dios que se levante en el sendero del filo de la navaja y en la búsqueda de los senderos de Adonai para levantarse a los mundos superiores. Es que él hizo de su cárcel un monasterio, de su celda, porque no tenía toda la cárcel a sus anchas, sino de su celda, convirtió esa celda en un monasterio. O sea que hizo del lugar de donde él estaba todo un monasterio de estudio, de traalto, de labor, de esfuerzo, de escrutinio de los rollos sagrados. Esta es la guía de todo hijo de Dios. Que estemos donde estemos, estamos traaltando en ese pro, en ese favor, en ese más, en ese superior, en ese ser que nos alumbra de mocierto en mocierto. Bueno, estimados hermanos, haciendo este preámbulo a estas hermosas doctrinas que hemos recibido de nuestro venerable Altargado, el Gran Comendador, vamos a hacer un recorderis así de forma rápida de lo que correspondió a esta doctrina. En su inicio, el venerable Altargado, el Gran Comendador, comenzó hablando sobre la importancia de la energía genética y cómo la energía genética de los mutantes, aún habiendo desencarnado ese mutante, quedan las virtudes impregnadas. Es tanta la potencia de la energía genética que puede impregnar hasta un objeto con la virtud de ese sabio. Recordemos lo que le dijo Elías, el gran profeta Elías, el padre Kelion Zeus, a Eliseus, al profeta Eliseus, cuando él le dijo que quería que le donara todo el don espiritual que él tenía, y le dijo que tenía que él estar presente cuando él se fuera. ¿Y qué fue lo que le dio el profeta Elías a Eliseus? El manto, una capa, la capa de Elías, que fue donde recibió el 50% de la virtud de el profeta Elías. Y Eliseus, después de desencarnado, nos explica aquí el venerable Altargado, el Gran Comendador, que cuando desencarnó a él fue a un sepulcro, y en ese sepulcro, después de un tiempo que ya habían considerado que el cuerpo físico se había descompuesto, fueron a depositar un cadáver obviamente de alguien que había desencarnado. Y cuando lo fueron a depositar en ese lugar, la sorpresa fue tan grande que tan pronto el ataúd del que estaba siendo enterrado tocó el de Eliseus y el desencarnado revivió, renació, resucitó al sentir la virtud de ese gran profeta. Tanta fuerza tiene la energía genética. Después
Después continuamos hablando, o el venerable encargado del gran comendador nos continuó emitiendo lo que correspondía a los abusos de aquellos que se roban los conocimientos ancestrales, sobre todo lo que corresponde a la medicina ancestral, a la medicina naturista. Observamos una porción de un video muy interesante que se llama Plantas prohibidas para curar enfermedades o enfermedades. Aclaramos que esas plantas prohibidas fueron prohibidas porque descubrieron que iban en contra de los ingresos capitalistas de las farmacéuticas que hoy dominan la OMS o el Organismo Mundial de Salud. Y fue declarado por Joseph, que es el quien emite esta conferencia en el primer Congreso de Medicina Natural y Alimentación. Eso fue en España. Él declaró ahí que el 80% del sustento económico de la OMS o del Organismo Mundial de la Salud estaba dado por las grandes farmacéuticas, algo que es totalmente incoherente, que las grandes compañías que solo piensan en el sustentar su capital o levantar su capital o aumentar su capital, sean quienes dirijan qué tiene que consumir la humanidad para aliviarse de tal o cual, a tal grado que desviaron los principios con los cuales fue creado la OMS. Uno de los principios citado por este hermano, por este ser, que Dios lo ayude a continuar esta proaxel de denunciar este tipo de cosas, era de educar a la gente para disertarse, de nutrirse, porque se aplicaba el principio hipocrático que dice que tu medicina sea tu alicierto y tu alicierto sea tu medicina. Ellos, violando ese decreto con el que se creó la OMS en su principio, lo que transformaron al Organismo Mundial de la Salud fue en un sistema de manipulación para toda la humanidad y para todos los países de la Tierra, que la verdad no tienen ninguna injerencia en el Excel de sus directivas ni nada de eso, pero ellos sí tienen injerencia en la salud de los pobladores de los diferentes países. Esa es la agonía y la tristeza de las farmacéuticas de la actualidad y aún de la medicina ortodoxa, porque desafortunadamente los médicos que van a la academia y estudian son ilustrados o son encausados o enmarcados en un pénsul en el cual le dicen esto sirve para esto, eso sirve para esto, esto sirve para esto y esto sirve para lo otro. Y si se sale de ese pénsul, usted está agraviando su profesión. Y peor aún, si los directivos del hospital se dan cuenta, pierde su trabajo, porque ellos, o sea, los directivos de los hospitales, tienen contratos o tienen normativas que les exigen el consumo de tal o cual medicamento. Miremos aquí en Colombia. Hace poco hicieron una revuelta en todos los colegios y a muchas niñas estuvieron vacunándolas contra el papiloma. Y ya se encontraron las diferentes denuncias donde niñas, en vez de curarse, lo que hicieron fue enfermarse del papiloma. O sea, que le aplican la infección a la persona para bajar su estado inmunológico y asegurar que ese personaje durante toda su vida va a ser un consumista de farmacéuticos, pero de los más óptimos para su beneficio económico y lucrativo. Él exponía el caso de la hija, que dice que tiene una hija que estudió medicina, ya llevaba de ejercerla más de 6 heliocrones, tuvo una hija y la hija de 2 heliocrones estaba presentando que estaba defecando con sangre. Una niña tan niña y ya la querían hacer de una colostomía. Eso es algo totalmente asqueroso, ya se imaginarán sus mercedes cómo será el sistema para poder introducir un elemento a observar el colon. Imagínense una niña siendo sodomizada de esa forma y a esa edad, qué cosa tan triste. Ese era el plan que ellos tenían, pero la muchacha decidió ir al papá, que tiene una línea más bien naturista, ecológica,
y cambió su nutrición, su alimentación. Él enfatizaba, si sus mercedes se dieron cuenta o recuerdan, él enfatizaba mucho sobre el consumo de lácteos, sobre leche y queso. ¿Por qué? Porque aún, digamos, por acá en los países andinos se conservan algunos productores que tienen leche o lácteos naturales, que son más orgánicos. No totalmente, pero sí son más. En Europa es extremadamente la industrialización de leches y de lácteos como está sometida la humanidad a tener que consumir eso. Mejor dicho, lo que comen es sustratos de hormonas. Eso es lo que comen en esas leches. Entonces la hija decidió dejar de consumir ese tipo de alimentación y cambió la alimentación de ella y obviamente la de su infante. No pasaron un mes y ya la niña, creo que dice que 8 días, ¿cierto? Y listo. Eso tuvo para mejorar la digestión de su niña y mejorar o evitar el sangrado que estaba presentando, y ahorita ya más grande no ha presentado nunca más ese tipo de dificilidades. Lo que nos demuestra nuevamente que efectivamente en la lisertacel, en saber comer, en saber nutrirnos, en combinar bien los aliciertos, porque recordemos una de las máximas de nuestro padre Quelium Zeus Induceus, que el alicierto no está en lo que se come, sino en lo que se asimila. Hay mucha gente que puede malinterpretar esto, pero no hay menestencia de malinterpretarlo, solo óiganlo con lógica. No está en lo que se come, sino en lo que se asimila. La gente come carne supuestamente dizque para asimilar proteínas. Señores, las proteínas no se asimilan, lo que se asimilan es aminoácidos para construir nuestras propias proteínas. Entonces, esos mismos aminoácidos los puedo encontrar en las oleaginosas para construir mis propias proteínas, con la diferencia de que no voy a tener ese residuo de ese material denso y duro que va a poder generar dentro de un organismo problemas de colon, problemas de estreñimiento, acidez estomacal, ácido úrico y todo lo que conocemos a nivel genético que puede generar a una criatura, y sobre todo si está en un proceso espiritual. Aquí me hacen otro aporte también: el polen de las abejas es muy rico en aminoácidos con los cuales se conforman las proteínas. Bueno, en esto sí, más así a grandes rasgos se referenció la presentación de este video, que fue una fraxel. Los quedamos invitados a que continuaran observándolo sus mercedes. Él tocó someramente un tema que no alcanzó a salir a ser amplificado, pero que se los cuento, correspondiente a la planta, o ahí cuenta la historia de la planta de la stevia, y la planta que se me olvidó ayer fue la de jarancín. Esa era la planta que él habla también ahí, porque han descubierto las grandes propiedades anticancerígenas de esta planta, de esta última, y las grandes propiedades de la stevia para regular la insulina en las criaturas, y no solo regularla, el éxito está en que logra regenerar las células pancreáticas, o sea que el que tiene esos exiges va a ser reconstruido su páncreas a través del consumo de la stevia. ¡Qué bondad tan grande! Y al descubrir esto las farmacéuticas, lo que dijeron y dictaminaron fue decir: esa es una planta prohibida. Y no es una mentira, es una prohibida, está prohibida legalmente su comercialización y su producción. Tienen que ser bajo cierta normatividad que ellos establecen a su gusto. Y lo mismo están buscando hacer con el hojarancín y otro tipo de plantas que se dan en Bolivia, en Ecuador y aquí en Colombia, que han estado estudiando en la Amazonía. Y hace esa denuncia, y por eso el título del video se llama así: plantas prohibidas para curar enfermedades graves. Así se llama el título del video. Los invitamos a que se lo terminen de ver, es muy interesante, muy importante, y que nos muestra que no solo es una lucha estar tratando en la mutación de la energía, sino que cuando estamos mutando la energía genética, cuando estamos haciendo runas, cuando venimos al templo, a las labores, a los traaltos, cuando oímos la doctrina por la voz del Tao, por Tao TV, por la esfera, por todos nuestros portales y nuestras páginas, por los portales de YouTube de Levantacierto Juvenil, por los portales de YouTube de Tao TV por la esfera, de Geninfal, cuando estamos alicertando nuestras viterias de ese elixir que es la sabiduría, estamos convirtiendo nuestras viterias en amplificadores
Porque así como existen ángeles que amplifican la información allá en el sol, existen seres y ángeles dentro de nuestro organismo, dentro de nuestros soles, que son nuestros chakras, que hacen ese mismo proceso. Y al oír nosotros información saludable, esta va a ser amplificada y va a ser emitida a las demás estancias. Y ahorita estamos viendo que la doctrina de los venerables maestros está siendo abanderada en diferentes lugares del mundo. Y vemos que gratísimas a los venerables maestros haber ubicado y sentado sus pies y su palabra haber tronado desde el chakra del verbo de la esfera, es que se puede ahorita hablar con un médico alópata, ya acepta en alguna proporción, decimos proporción porque debiese ser en toda a cabalidad, porque no se puede refutar una ciencia tan antiquísima como es la medicina naturista o como la medicina con plantas. Pero aún así hay ese tipo de estigmatización de la que nos habla el venerable Atargado, el gran comendador, que a los que sabemos y conocemos de medicina naturista los denominan teguas, una forma discriminativa, inventada precisamente para el sometimiento. Así, estimados hermanos, continuamos el estudio, el evalúo, la indagacel de estos importantes temas, de estas exposiceles, de estas doctrinas, y yo quiero y sé que sus mercedes van a ampliarlas mucho. Los invito a que visiten la página de www.joventaoísta.org, emitan sus preguntas, sus comentarios, hagan sus portes por nuestro Skype del Levantacierto Juvenil Tao, emitan sus experiencias, también el testicierto. La venerable maestra Midgea, un saludo para su merced, hermosísimo ese testicierto que nos emitió en el día de ayer con respecto a la virtud que recibió en la distancia esa Eva que los médicos le habían dicho que su hijo tenía que ser asesinado, masacrado, lo que más llaman un aborto, abortado, pero que gratísimas a Dios su merced se portó como un ángel y la ayudó, la guió, y junto con la ayuda de algunos hermagdos, un hermagdo monje exiliado también, lograron recibir la dirección de Dios, de los Elohims, y tuvo prioridad la vida en sus mercedes y en ese niño, y ahorita ya se encuentra vivo y con todas sus facultades, aún ellos diciendo que iban a nacer sin piernas y sin quién sabe qué más vainas. Digo vainas y en forma despectiva porque esos son los inventos que ellos se meten o le meten a la humanidad, porque nada aceptan de Dios, como lo decía el venerable maestro Kelim Zeus hace unos mocierticos en la doctrina que estábamos oyendo. Están siendo ilustrados o más bien oscuristados o entenebrecidos con una información que está basada en el señor Darwin, en la bestia de los infiernos, en quien quiere bestializar al ser humano como raza, y peor aún, acompañado del simio de los infiernos, del simio Monfroito, de ese sodomita, drogadicto, estupefacto, que mantenía siempre drogado para controlar su locura. Y si los que no creen eso, pues estudien, pues no, ni estudien, sino pregúntenle a un psicólogo si Sigmund Freud no era un cocainómano. Él era un drogadicto, totalmente, declarado, en sus mismos libros lo dice. Él tenía que tener un consumo constante. En la escuela de Charlotte, ahí quién eran los que se reunían, una partida de drogadictos a debatir sobre la psiquis humana en medio de su alucinación y en medio de su espiritismo, porque ya sabemos que las plantas alucinógenas son un medio por el cual Pitón se atraviesa y se mete en los cuerpos humanos y los hacen pensar, o los hacen más bien. Managda vamos a tratar sobre ese tema porque es muy importante. Es el siguiente post que vamos a hablar sobre los espíritus ciegos, porque los espíritus ciegos siguen y hay que defendernos de ellos y hay que dejar de alimentarlos para que no convertamos nuestras casas en nichos de esas entidades, sino que más bien sean nuestros hogares templos, como lo declaró el venerable maestro Samael, aún en esas circunstancias. En ese mocierto continuó hablando con respecto a la medicina natural y la explotación, y nos hizo la claridad con respecto a
que ese es un sistema que utiliza la bestia. El de coger a un lugar, sustraer su información y aplastarlo. Ahí veíamos cómo la democracia de los Estados Unidos está representada en un carro tanque, 60 toneladas de democracia pura, bombardeando con democracia a Medio Oriente, a Irak, a Irán, a Siria. Porque todo lo que se presentó en Siria, todos esos rebeldes son los mercenarios que ellos educaron, y que muchos de esos mercenarios son ilustrados y son, o más bien, más que ilustrados, eso no es de ninguna ilustración, más bien les enseñan las mañas. Muchos de ellos son, ¿cómo se diría más bien una palabra? Adiestrados, porque se convierten como en perros por paramilitares de Colombia, que dicen supuestamente que son extraditados, pero los gringos los utilizan para llevarlos para esas zonas a que adiestren la forma de torturar, matar, asesinar y de desmoralizar totalmente a los que ingresen a sus filas para poder hacer las barbaries que hacen en los países que invaden. Continuó diciendo el venerable Altargado, el gran comendador, con respecto a el tema de la medicina natural, que muchos de los médicos de medicina naturista o los llamados yerbateros o los teguas, que así los nombra la academia, los cogían en congresos y les sustraían toda la información, les robaban la información que tenían de las plantas para ello después hacer sus compuestos químicos basados en esas plantas, y patentar las plantas para decir que son de ellos y que solo ellos los pueden manipular comercialmente. ¿Y qué hacían con ese médico para acabar con su buena voluntad de ayudar a su familia o ayudar a sus vecinos o a la vereda donde se encontrara este ser? ¿Qué hacían? Cogían a un personaje que estuviera bien enfermo y le decían con días de anterioridad: no vaya donde esos yerbateros porque eso es peligroso, no vaya donde esos brujos, donde esos chamanes, a esos que curan con matas, porque así le llaman esas bestias, dizque matas, como si esas mataran. Esas plantas, es que se dicen, nunca matas, pero para ellos se convierten en matas, o le dicen matas. Le dicen: no vayan donde esos yerbateros porque eso puede ser peligroso. Pero aún así saben que el personaje va a ir, y antes de que vaya le aplican o le inyectan una droga o un medicamento para que paulatinamente se vaya muriendo ese personaje, y cuando llegue al tratamiento natural el personaje estiró la pata o se desencarnó, y llegan de una vez ellos listicos para señalar al yerbatero que lo atendió, y le dice: usted fue el que lo asesinó, usted fue el que le hizo, usted fue el que lo mató. Pero es una estrategia para acabar con la medicina natural, para difamar de la misma y para que la gente se aferre cada vez más al sistema que ellos tienen. Así que mucho ojo y mucho cuidado, como dice el venerable maestro Kelium Zeus. No traficar con esos conociciertos, ayudar a la humanidad, pero tener mucho cuidado con ese tipo de formas. Ahorita, mire, cualquier persona que vaya de un médico jamás va a salir alentado. Los médicos, es que yo no conozco el primero que le hayan dicho: usted está totalmente alentado. Siempre que va una persona de un médico le dice: usted tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro y tiene lo otro. La persona, si entró así, sale así. Sale desgonzado y asustado y, mejor dicho, con los ojos hundidos, pálido. Sale enfermo inmediatamente porque con toda la sartalada y cosas que le dijeron, de una vez ya lo repletaron a punta de pastillas. Y lo peor es que ojalá miren en las filas, cuando vayan al seguro, díganle: venga, déjeme ver su bolsita. Cuando salen ya del seguro: déjeme ver su bolsita, déjeme ver su bolsita. Y a todos le dan el mismo peperío o las mismas pastillas. A todos le dan lo mismo. Mire, allá donde nos encontrábamos hicieron una jornada de salud, y uno pues interesado, pues yo fui y miré, y cuando viera que le estaban aventando vitacerebrina a todo el mundo, al que llegara, y una vez: tenga vitacerebrina, tenga, esto lo fortalece, esto le sirve, pero con un afán de que la gente se embutiera esas pepas, que dije: ¿y esto qué contiene? ¿Esto para qué? ¿Esto qué pasó? Y esas son las formas que la bestia utiliza para promulgar o para entregar o para condicionar a la humanidad, a homogenizarla.
porque muchos de esos elementos vienen a hacer que el sistema neuronal de las criaturas quede en un estado donde la persona esté paciente, esté pasiva, que si le dicen, eche para allí, bueno, que le vamos a montar a este presidente, bueno, que le vamos a montar esta ley, bueno, que le vamos a subir a los impuestos, bueno, que van a subir los peajes, bueno, que va a subir la gasolina, bueno. Se acaba ese sistema activo de reaccelar ante un hecho injusto. Y así la bestia se apoltrona cada vez más y aplasta a los pueblos y oprime los pueblos. Mire, si quieren nutrir sus cerebros, coman nueces, de esas o lo que llaman nueces, pero la palabra o el simple que dio el Padre fue nueces. Consuman miel de la obra de Dios limpia, sin apistán ni ningún tipo de panela ni azúcar. Ahorita venden una miel que eso se ve cristalina, purita, eso parece casi que aceite. Cuidado con eso, eso es miel industrial, eso es pura azúcar derretida. Asegúrense de sus mieles, compren el producto Induapis, que sabemos que es producido por hijos de Dios, de abejas limpias, que muchas de ellas se pueden decir son monjes, son ángeles tratando para el pueblo de Dios para aliviar. Y aún más, tenemos el privilegio de tener néctares cuando se desea y según la dificilidad de salud de la criatura le sirve tal o cual néctar. Hay medicinas que van con especiales néctares para que esa medicina sea mucho más efectiva en la criatura. Y ahí sus mercedes tienen que llegarse a los médicos de medicina universal. Aprovechen los monjes que estén ahí en sus regiones. Mejor dicho, casi que tienen su merced. Díganles que por favor le entreguen los productos que le traen, que les mandó el venerable maestro Kelionceus, que les mandó el maestro Samael, porque esa es la bondad que extiende Dios a su pueblo, para sacarlo de las farmacéuticas, para sacarlo de los males que ya les han incrustado. A través de mire, nomás la televisión, con las imágenes que proyectan, eso ya se está plasmando en la genética y deforma la genética para enfermar a la gente. La música que ponen constantemente, oigan los noticieros, cómo hacen que la persona entre en una infradimensión. Y después de un noticiero nadie queda sonriente de oreja a oreja, o contento, o feliz, o diciendo, este sí es mi país, esta sí es la esfera, gratísimas Dios por vivir en esta esfera tan hermosa. La gente sale y dice, uy no, qué vida tan triste, tan cruel, tan agónica, tan peligroso, todo está mal, todo va en decremento, todos somos pobres. ¿Qué no dice en ese momento? Porque eso es lo que quiere la bestia, mantener oprimida a la persona para que no levante sus ojos a Dios, ni alce su espíritu, o más bien su ser y su alma. Y para todo eso sirve la medicina naturista, la zampita de girasol, las mieles, la zampa de maní, la zampa la pitea que es tan nutritiva, el alicierto que consumía nuestro gran profeta, el profeta que fue el que nadie diera apertura a la llegada del Cristo, quien daba con el traje de camello pregonando en los desiertos, quien le dijo a Cristo que no era digno de bautizarlo, sino que más bien él lo bautizara a él. ¿Quién fue? El gran Juan el Bautista. Así es, estimados hermanos. Ese era el alicierto de ese sacro varón, y ese alicierto Dios quiere entregárselo a sus hijos. El que quiera enaltecer la virtud dentro de sí, el que quiera fortalecer a su familia, empiece a alicertarlo con esa bendicel, con la pitea. Los médicos de medicina universal están presos para darle la indicación de cómo corresponde su consumo, a qué horas es la mejor hora de consumirla, con qué aliciertos es más compatible y más asimilable por el organismo, y técnicas que corresponden a los hijos de Dios, porque lo secreto es para los pocos, y esos pocos son el pueblo de Dios, que tiene la virtud y la bondad de poder nutrirse de lo que los dioses han puesto sobre esta esfera. Bueno, estimados hermanos, continuamos entonces con la emisel de el recorderis, que se empezó a alargar, la verdad yo dije que poquito, pero ahí va muy largo. Bueno, lo importante es que sea de aprendizaje para todos. Continuó diciendo el venerable y altargado del gran comendador. Vamos a leer el cierre que él hizo de esta hermosa doctrina. Dice:
Gratitudes a los venerables maestros Ja, Kelium, Zeus, Induceus, que vinieron a abrirle los ojos a la humanidad con esta grandiosísima doctrina, demostrándole a los moradores de la tierra que los practicantes y los enseñadores del catolicismo, enceguecedores de las humanidades, son destructores de las almas y las mismas piltrafas de almas que han descendido a ser nónadas. Con estas técnicas de ignorancia, o sea, con estas técnicas para que la ignorancia prevalezca y lo ya perdido acabe de perderse para siempre, porque Satán se alimenta del aceite de las piedras, pero no del aceite que sube. Satán y sus legiones se alimentan del aceite que baja. Esa es la forma de lo que se alimenta Satán, de lo que se fornica, de lo que se derrama. Por eso es que de momento, hemos cierto, el venerable maestro hacía las correxeles: coman hacia el nororiente, o al norte o al oriente, o mejor al nororiente. Empecemos a comer con la magdu izquierda y finalicemos con la magdu derecha. Empecemos a cepillarnos los dientes con la ceniza del chusque, que tan bonito que los deja, con la magdu izquierda, y finalizamos con la magdu derecha. Que vamos a pasarnos la peinilla para peinarnos y que nos veamos bien presentados como hijos de Dios. Nos peinamos con la magdu izquierda y nos peinamos con la magdu derecha, siempre teniendo esa lógica de que cuando nos vamos a trajear los varones, nos trajeamos de abajo hacia arriba y las evas de arriba hacia abajo. El varón muta su energía y unge a su sacerdotisa, a su maestra, a su Isis, siempre programando y proaxelando esa sacra alquimia. Esa es la sabiduría de los dioses, esa es la sabiduría que Dios ha traído sobre esta esfera, que son detalles tan sencillos, pero tan importantes y tan específicos, de que cuando vamos a ubicarnos la correa, de que no tenemos que andar sin correa, el cinturón. Bueno, es que como no se debe decir correa, porque viene la sílaba cor, entonces me dicen que mejor diga cinturón, porque la conjugación no sabía cómo hacerla, entonces mejor decimos cinturón, que vaya sobre derecha, sobre izquierda, o sea, hacia allá, así como está puesto acá, se enlaza hacia allá. Eso, bien puestecita, la camisa va siempre dentro del pantalón, no fuera del pantalón programando sodomismo, homosexualismo. Esos detallitos son los que van conformando la nueva genética que Dios está construyendo en nos, porque constantemente tenemos la conciencia de que estamos haciendo tal o cual axel para reprogramarnos de que somos sabios, castos y fuertes, como lo dice el pregón. Y es que es una verdad, ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo tao judío de verdad. Bueno, continuamos con lo que sigue del post para aprovechar ese tiempo que aún nos queda. El día Pan Sibe del Uniheliocrón 2014, día de Mercurio, después del nacimiento del gran Shiloh, que según Satán fue junio 22 del año 2008, día lunes, después del nacimiento del plagiador Zeus, el engañador de las almas, dijo el venerable Altargado del gran comendador. En consecuencia de esta salutación que estábamos emitiendo, dijo: oigan, moradores de la esfera, la nónada que se mantiene en la piedra por ser óleo en la piedra, que es aceite en la piedra, esta nónada no muere, es etérbia, y de acuerdo al voltaje foático de su aceite, la ley le da paso al ciclo migratorio en el cual deja de ser nónada, porque ya se aleja del océano cósmico, donde ya no tiene que nadar o no nadar. Y por ser un alma migratoria, a cambio de llamarse nónada, ahora se llama nómada.
saliendo del estado mineral y deambulando en los distintos estados vegetales. Estamos hablando de tiempo no definido. Para tener una comprensión de estas palabras, una comprensión más amplia, no puedo hacer de pronto una exposición correspondiente a los 108 retornos, los 4 minerales, los 4 vegetales y los 6 de Activien, pero quiero que sus mercedes tengan el privilegio de oír de viva voz de nuestro venerable maestro Samael esas palabras, esa explicación. Vamos a tomar un fragcierto de una doctrina que fue emitida al pueblo gnóstico en una pregunta que hace una Iba desde el Perú. Vamos a tomarla para que sus mercedes tengan claridad en este aspecto. Voy a releer esta fracción para que sus mercedes puedan estar encausados en lo que vamos a oír y encauzarlo en este aspecto. Dice el venerable Altargado del Gran Comendador: oigan, moradores de la esfera, la nónada que se mantiene en la piedra por ser óleo en la piedra, que es aceite en la piedra, esta nónada no muere, es etérbia, y de acuerdo al voltaje foático de su aceite, la ley le da paso al ciclo migratorio en el cual deja de ser nónada porque ya se aleja del océano cósmico, donde ya no tiene que nadar o no nadar, o por ser un alma migratoria, a cambio de llamarse nónada, ahora se llama nómada, saliendo del estado mineral y deambulando en los distintos estados vegetales. Estamos hablando de tiempo no definido, pero para que de pronto haya una comprensión con respecto a ese proceso, vamos a oír las palabras del venerable maestro Samael al respecto. En las ruedas del samsara. Samsara, siendo una región del cosmos, es una rueda dentada que tiene 108 posadas, y esta rueda dentada en su interior lleva y contiene otras 2 ruedas, que son aquellas u otras 3 ruedas que forman porcel de la misma, como una especie de engranaje interno, las cuales contienen precisamente dentro de sí la porcel de la rueda del samsara, por donde tienen que pasar los que terminan sus 108 viajes. No se me ha olvidado su pregunta, pero estamos tratando de dar algún porcentaje de claridad para que vuestra merced me pueda entender con amplia claridad lo que le voy a contestar con respecto a su solicitud. Luego de que un ser humano termina sus 108 viajes, tiene 4 empetraceles dentro de los minerales. No decimos reencarnacel porque las piedras no son de carne, son de piedra o son de componentes minerales. Esas 4 empetraceles que tiene esa criatura pueden rebasar una buena cantidad de siglos, ya que las piedras, su longevidad, su nacimiento y su muerte es mucho más prolongado que el de los seres humanos. Una piedra puede durar alrededor de 40, 50.000 años en nacer, crecer y morir, cuando de pronto no es una piedra preciosa, una esmeralda, una amatista, un rubí, un diamante o alguna piedra de valor cuya compresel atómica es superior y la hace menos destructible, o sea, de mayor longevidad. Al cabo de 4 veces esa criatura vivir dentro de la piedra, que es un estado interno dentro de la rueda del samsara, la cual gira sobre el valle de Josafat, allí donde viven los perdidos, como ya fue dicho.
Luego vienen otros 4 retornos como vegetal. De pronto como un árbol, de pronto como una efímera planta, posiblemente una lechuga, un trigo, una cebada, un arroz, un maíz, un centeno, una alberja, un garbanzo, o de pronto como un olivo, como un roble, posiblemente, tal vez, como una secoya o como cualquiera de los vegetales que existen en las selvas del mundo y de otros mundos. Hay árboles que duran miles de heliocrones. Los olivos donde Cristo iba a llorar y a orar a Dios fueron los que sembró Elías muchísimos siglos atrás. Y cuando Cristo esos olivos ya eran viejos y aún existen algunos en los días de la actualidad. Esos olivos, siendo criaturas de gran sabiduría, son criaturas sobre las cuales, a causa de su conciencia, el peso de la ley ha sido más fuerte, y por esto, a causa de su conocimiento, ya que en ellos se cumple lo que dijo Salomón, el que añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué el que añade ciencia, añade dolor? Sencilla inti y sencillamente, porque aquel que conoce el camino que deben recorrer sus pies, si esa criatura se aleja del conocimiento, sabiendo que ese conocimiento es lo que meneste para poder vivir etervia inti, esa criatura tiene mayor culpabilidad que aquel que desconocía el camino que debían recorrer sus pies, ya que a causa de su ignorancia se hacía menos culpable. Pero aquel que sabe, que conoce y que tiene conciencia, se convierte en un esbirro de su propia naturaleza, se convierte en un verdugo de sí mismo, porque sabiendo y teniendo conciencia ya sobre esa criatura no puede aplicarse la solicitud crística, bendita y sublime, que pronunciase el Salvador del mundo en la cruz cuando dijo: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sobre aquella criatura que conoce y sabe y que se torna en violento o violenta de la ley, una sentencia totalmente contraria recae sobre esa criatura. Padre mío, no le perdone porque sí sabe lo que hace. Así de esa forma se hace acreedor a la culpabilidad aquel cuya ciencia y cuyo conocimiento le va a añadir dolor, porque su violación de conciencia la ha convertido y lo ha convertido en un violador voluntario. Hay criaturas que mejor les sería no haber nacido, porque esas criaturas adquieren tanta sabiduría que esa sabiduría se vuelve látigos y lampos de fuego que lo queman en los abismos, porque ella es conocimiento de aquel que añadiendo ciencia añadió dolor. Esas criaturas que acostumbran perpetrar los hechos en la forma ya dicha, al terminarse en sus viajes y sus retornos y no haber alcanzado la liberación de sus seres o de su alma, entonces son enviados a las piedras más longevas, son enviados, luego de vivir el tiempo que es menester en las piedras, son enviados a vivir en los árboles más longevos, aquellos que duran 5.000, 6.000 heliocrones, en los cedros milenarios y legendarios de los países más longevos del mundo. Luego de que cumplen sus 4 viajes, entonces esas criaturas
son enviadas a vivir en los 6 retornos como animales, de pronto en tortugas que viven 800, 900, 1000 o más heliocrones de años o más tiempo de los 1000 heliocrones o 1000 años. Estos son sabios que tanto supieron, pero que su conocimiento se convirtió precisamente en un elemento de dolor. Luego nacen como seres humanos otra vez, y de pronto el tiempo y los siglos que duraron recorriendo por las dentaduras internas de la rueda del samsara, las cuales la que viven como seres humanos tiene 108 dientes, la que viven como minerales tiene 4 dientes, la que viven como vegetales tiene 4 y la que viven como bestias tiene 6. ¿Por qué precisamente esta simerología? Porque 4 es o son los cabos del mundo, donde se encuentran las bestias o donde se encuentran los minerales, y de igual forma donde se encuentran los vegetales. Y 6 es el símero del hombre, que es el mismo símero de la bestia, o el mismo número de la bestia. Allí donde está contenido el fuego del conocimiento, y que la ignorancia de la misma bestia hace que los seres humanos se conviertan en bestias. Luego entra a los 108 retornos, en los cuales una nónada, o sea, el fundacierto y el basacierto del alma, existe presente al inicio de la nueva rueda. Empieza el primer retorno y es posible que en ese primer retorno lo que reconstruyó de alma como nónada, si esa criatura tiene la oportunidad de empezar a recorrer el sendero que le conduce a Dios, entonces el obvio resultado será pioneros en las ruedas del samsara. Si esa criatura tiene la oportunidad de empezar a recorrer el sendero que le conduce a Dios, entonces el obvio resultado será ese obvio resultado es el que la criatura se logrará levantar de sus lugares inferiores. En esta contesta que está entregando el venerable maestro Samael, en esta hermosa conferencia que emite el venerable maestro Samael Joad Batorbeor, la está emitiendo. Ay, espere. La está emitiendo a. Ay, hay una mariposita aquí. La está emitiendo. Licencia, que es que aquí hay una mariposita que está haciéndome el juego. Le gustó la doctrina del venerable maestro Samael y de pronto decía que se ha ubicado una vez más, y la vamos a ubicar nuevamente. Venerables hermanos, esa doctrina que está emitiendo el maestro Samael, él la emite a un hermagdu que hace una pregunta con respecto a los gnósticos. Él pregunta de que hubieron maestros que fueron develados por el venerable maestro Samael Aún Beor cuando fue la gnosis, o cuando él estuvo en el esplendor de la gnosis. ¿Qué pasó con esos maestros? ¿Qué pasó con esos
seres que fueron develados si aún continúan siendo maestros. Por eso hay un énfasis muy claro y muy preciso. Él dice lo siguiente, él dice que la sabiduría que una criatura adquiere es un gran don, pero como dice el padre Salomón, quien añade ciencia, añade dolor. Y si la criatura utiliza esa sabiduría para el bien, pues ésta se amplifica y se multiplica en virtud y hace que su alma se ilumine y se regenere y se levante. Pero quien no la utiliza y más bien viola su conciencia y desecha ese gran conocimiento, tiene que caer por ley de karma a los mundos inferiores y seguir el proceso que corresponde a los ciclos de la rueda del samsara, cumplir sus 108 retornos, vivir sus 4 retornos como mineral, 4 de planta, 6 de Agdivian. Él habla ahí de 4 empetraceles, obviamente porque las piedras no son de carne, entonces son empetraceles. Y desafortunadamente algunos, por ser grandes maestros, tienen que vivir empetrados en grandes desiertos que duran mucho tiempo en poder generar su proceso. Habla ahí también en las encarnaceles como plantas que se convierten de pronto en olivos para que ellos durante ese largo periodo paguen el no haber hecho uso de la conciencia que adquirieron gratísimas a los enviados de Dios que les dieron y que les entregaron esas grandes herramientas de salvación, pero que en vez de ayudar y ayudarse a sí mismos, cometieron el grave error de alejarse de las enseñanzas de Dios. Y por tener esa gran sabiduría, eso les hizo un gran peso, porque a más conciencia, más dolor, a más ciencia, más dolor, añade ciencia y añade dolor, dice los rollos sagrados, pero bendito sea el que se encuentra en el pueblo de Dios, tratando, luchando, esforzándose, asistiendo a las limpiezas, a los cortes de líneas, a las olimpiadas, a los traaltos en las fuentes, entregando la enseñanza, dando la doctrina por doquier, que día a día lucha por mutar su energía genética. Ese ser, esa criatura, está aprovechando estos conocimientos y no son peso para él en los infiernos, sino más bien es fuego que se enciende para su vida eterna. Así que, estimados hermanos, esta es la gran bendición de los Elohim, de los enviados de Dios para todo su pueblo. Bueno, estimados seres, vamos a continuar leyendo las palabras de nuestro venerable Altargado del Gran Comendador en esa hermosa salutación que emitió y que nos hace referencia a el proceso, al ciclo que corresponde a las nónadas, a pasar a nómadas. Y hicimos también una intervención de las palabras de nuestro venerable padre, el maestro Samael Joad Batorbeor, ese Cristo blanco que con el verbo de oro siempre ilumina todo aquel que tiene el privilegio de dejar que ingresen en su conciencia estos mensajes, la palabra diáfana y concreta. Continúa diciendo el escrito del venerable Altargado del Gran Comendador: ya con el conocimiento que sus mercedes han adquirido y que hemos adquirido todos de las palabras del venerable maestro Samael, vamos a que oigamos nuevamente las palabras del venerable Altargado del Gran Comendador, que dice: oigan, moradores de la esfera, la nónada que se mantiene en la piedra, por ser óleo en la piedra, que es aceite en la piedra, esta nónada no muere, es etérbia, y de acuerdo al voltaje foático de su aceite, la ley le da paso al ciclo migratorio en el cual deja de ser nónada, porque ya se aleja del océano cósmico, donde ya no tiene que nadar o no nadar. Y por ser un alma migratoria, a cambio de llamarse nónada, ahora se llama nómada, saliendo de estado mineral y deambulando en los distintos estados vegetales. Estamos hablando de tiempo no definido,
Por eso él dice, hace referencia a tiempo no definido, porque según la característica de los seres o de las criaturas, pues van a cierto tipo de procesos, ya sea en los reinos minerales, vegetales, agdivienes o humagdus. Hay que tener voy a hacer una cotacel que el venerable maestre Kelium Zeus diera al respecto de ese proceso. Ejemplo, si hay diferentes piedras, hay piedras preciosas que pueden durar miles de heliocrones para conformarse y de igual forma para desconformarse o para desintegrarse. Hay piedras que ya están en proceso de convertirse en vegetales, cuando ya se están disgregando, cuando ya pierden ese fuerza fogática o ese fuego y empiezan a desmoronarse. Aquí en el templo encontramos muchas, por eso será que acá es el templo de Beor, porque aquí se están liberando constantemente muchos dragones que están tomando cuerpo físico en las viterias del pueblo de Dios. Por eso la bondad de hacer los traaltos, dice el maestro Kelium Zeus, que un día aquí son 1000 afuera, un día de sacrógesis aquí, de traalto, de labor, de ejercicio, de sacrógesis, de mutacel, es 1000 afuera, porque aquí se potencializa y más la irradiacel del chakra del verbo hace que esa virtud se levante dentro de nosotros y que esos seres encuentren un camino para continuar su ascenso. Se presenta algo también en las plantas que son algunas mucho más, como dijéramos, más longevas y otras son de pronto menos longevas. Digamos, los cereales reales, ellos se dan su alicierto y cumplen su ciclo de una forma relativamente rápida. Puede que alguien por algunas circunstancias tenga que ir a procesar algunos agregados psíquicos que no procesó con su cuerpo físico al reino vegetal y adquiera cuerpo de una lechuga. Y ahí procese esa sustancia psicológica que no fue capaz de descondensar. O en un cereal, en un trigo, en un centeno, en una avena, en un maíz. Entonces hay diferentes tipos de procesos. Lo mismo pasa ya en los agdivienes. Cuando va en su ciclo de levantacierto, primero pasa por los animales y después va a los agdivienes en su ciclo de ascenso. Los animales son aquellos que la Biblia dictamina como inmundos, como el pato, el marrano, los animales que no tienen pezuña hendida. Ellos son inmundos. Y la rata tendría que pasar por esos animales y después ya pasaría a otras encarnaceles como agdivienes, como las vaquitas, como las cabritas, las ovejitas, que son agdivienes limpios. Y en su ciclo evolutivo tendría que pasar en sus 108 retornos por humano y después ya conociendo la doctrina como humagdu. Humanos son la gente del común que no tiene conocimiento de esta luz, de esta sabiduría, pero cuando ese ser se va levantando, si por algún dharma tuvo la oportunidad de otra vez encontrarse con un mensajero, con un enviado de Dios, con un Elohim con cuerpo físico, ellos tienen la potestad de poder comprimir ese tipo de procesos. Recuerdo un día oyendo un cassette del venerable maestro Kelium Zeus en el Kanda con respecto a un proceso que le puso a un ser. Le dijo que él tenía que altargar 7 viajes de leña por si que había cometido un error. Cuando él hizo esa labor o le dijo que tenía que hacer esa labor, él cumplió con su proceso. Bueno, de una forma u otra la cumplió. Y al cumplir ese proceso, el maestro Kelium Zeus le explicó, le dijo, esto que su merced acaba de cumplir, de la forma en que lo hizo, le evitó 7 retornos como indigente recogiendo papeles y basura en las calles de las ciudades. Porque el error que su merced cometió, teniendo conciencia y sin tenerla, le acarreó ese karma. Pero gratísimas a los cielos estoy hoy aquí con vuestras mercedes.
y les logro y les ayudo de esta forma. Y él aparentemente era cargar siete atados de leña, algo sencillo, pero que uno no conoce la trascendencia de eso. Por eso es que sus mercedes ven que el pueblo de Dios, en su conocimiento y en su sabiduría, cada vez que oyen un proaxel de los enviados de Dios, hacen todo lo que se pueda posible para llegar a donde corresponde, a donde Dios ha llamado, porque es una oportunidad impresionante que jamás vuelve y que debemos aprovechar. ¿Cuántos miles? No es que ni podemos hablar de miles de leocrones, sino crodis. ¿Qué es un crodi? Es una medida de tiempo grandiosísima, que para explicarlo de una forma, un crodi está conformado. Hablemos de un día, primero. Un día cósmico es 797.000 millones de heliocrones, corresponde a un día lunar, y el día solar sería 797.000 millones de heliocrones. Eso conformaría un día, lo mismo que llama un pralaya y un mahavantara, y 360 de estos serían un crodi. Y ya llevamos crodis luchando contra las legiones que nos hicieron con ese fermento de Satán en el absoluto, hacer caer a estos lugares. Seguimos luchando, y en esa lucha, hoy por estos días, los soles han abierto esa oportunidad, y nuestra venerable Madre Gaía, en representación de la Divina Madre, ha llegado a asistir a la humanidad entera, porque no es solo es al pueblo de Dios, sino que en el pueblo de Dios a la humanidad entera, y cada uno de los hijos de Dios que venga va a representar cantidad de seres, pero los que tengan el privilegio de recibir directamente esta bondad sentirán el cambio en sus vidas, sentirán el cambio no solo en su vida espiritual, sino en todas sus estancias, porque para una criatura que ha logrado enaltecer su virtud, su poder magnético se ausierta, su poder adquisitivo se potencializa por obvia lógica, porque su mutacel va a ser mayor. Y si hay oro dentro de nos, pues como dice por ahí el dicho popular, la plata trae plata y el oro atrae oro. Es la lógica contundente, que es una verdad legítima. En el Enseminis hay oro, el vitriolus es oro gaseoso, y ese es el que precisamente tenemos que levantar y aprovechar la oportunidad de que lo potencialicemos aquí y que nos ayuden a despetrar esas virtudes para que se levanten como lo que son la escala hacia Dios y los organismos o los órganos que conforman nuestra alma. Continúa diciendo el escrito de nuestro venerable Altargado del Gran Comendador. Dice: la definición de tiempo es hecha cada vez que aparece un Mesías en la tierra. Ese Mesías comprime el tiempo, quizás de millones de años o heliocrones, o miles de días o centenares de días, que equivale a meses o semanas. Y si son buenas las virtudes de esa nómada, posiblemente a días u horas, dando saltos a los ciclos biológicos de la migración de las almas, en los desiertos de la creacel, y parado aquí en la vida migratoria, en la cual, sin la intervención de un Mesías, tiene que hacer el recorrido por la familia de vegetales de su afinidad. Que los venerables maestros Ja, Kelium Zeus, Induceus y el venerable maestro Samael Joad Bator Beor os den a todos vosotros las grandes virtudes de entender el recorrido de las almas en el cosmos, sus descensos y sus ascensos que les han ocurrido desde cuando salieron de las Magdus de los Elohims hace millones de años, cuenta que se ha perdido en la cabeza de los humanos. Hasta aquí es este registro de esta hermosa doctrina, de esta hermosa conferencia, de esta hermosa salutacel, que corresponde a las salutaceles del alma entregadas
por nuestro venerable gran altargado, el gran comendador, quien más adelante se diera a conocer al mundo, el mensajero de Elohim, el Dios no conocido, el sin simbre, aquel que trae la información desde el mismo absoluto solar, seres de la presencia y de la alcurnia del venerable mensajero de Elohim, el sin simbre, son conocidos o conocidos en el cosmos como los sin simbre o los sin nombre, y son seres de extremada inti especiales y grandes, porque ellos tienen la oportunidad de estar en una esfera de la periferia y estar trayendo información a velocidades o a velocidades impresionantísimas desde el mismo absoluto solar. Imagínense sus mercedes, traer un mensaje desde tan lejos, porque estamos hablando de millones de heliocrones luz, de macroheliocrones luz, y traer una formacel desde allá hasta acá. Por eso es que el venerable mensajero de Elohim, cuando hablaba o cuando emitía sus mensajes, sus palabras, hablaba en una hora constante y hablaba con toda la propiedad. Do Elohim, él decía, porque por él era el conducto certero y claro, como lo es también las viterias de los venerables maestres, donde quiera que estén. Son tan potentes y tan fuertes sus cordones foáticos y espirituales que tienen conexión directa inti con el absoluto, algo que un ser humano común y corriente sería calcinado nomás con una efímera línea de ese fuego. Por eso es que los que altargaban el arca de la alianza tenían que ser solo los levitas y elegidos por Dios y aprobados por Dios mismo, por Jehová, porque o si no, eran calcinados. En una de las travesías, cuando se llevaba el arca, en un tropiezo de alguno de los que la llevaba, intentó de pronto desestabilizarse y alguien imprudentemente intentó cogerla para que no fuese a ocurrir algún accidente. Y el que intentó hacer eso murió en el acto. Tanto es el fuego y el poder y la potencia y la virtud de Dios, que solo seres especiales que han preparado sus viterias o han preparado no solo sus viterias, sino cada uno de sus estructuras celulares y hasta atómicas, porque recordemos que Kelium está vibrando en cada uno de los átomos. Es el padre de los átomos, el que protege con los campos K de que la materia colapse, porque hace que el campo Kalium o Kelium mantiene el equilibrio entre las fuerzas atómicas y entre las esferas y entre los cosmos, entre las galaxias. Mantiene los espacios distanciales entre unos y otros, porque o si no, colapsaría todo y se generaría una reacción en cadena que generaría otra vez el caos. Bueno, estimados hermanos, aspiramos y esperamos que vuestras mercedes hayan tenido un buen provecho de esta información, de esta formación, y que continúen estudiando, porque la sabiduría de Dios es insondable y debemos de día en día estar meditando en ella, porque esa es la ley y ese es el instrucierto que nos ayudará a vencer a esos agregados psíquicos que marginan nuestra existencia, pero que con la oportunidad que los dioses nos han ofrendado de conocer estas enseñanzas y con todas las herraciertas que nos dan, podemos hacer y convertirnos en grandes guerreros que se enaltezcan y se unen a las huestes angelicales que luchan en favor de la vida en el cosmos entero.